Bueno, un gran saludo a todos mis amigos de Capa 8 TV. Aquí estamos entonces en esta seminario clase 7 del seminario de Drupal. Y bueno, vamos a comenzar. Necesito saber si me están escuchando bien. Listo, todo bien, dice Bambi. Full, dice Tecnolian. Listo, me están escuchando bien. Bueno, mis amigos, primero quiero pedir disculpas porque había quedado comprometido con nuestro amigo Edgar de que iba a dar clase el sábado pasado, pero pues mi hija estuvo de cumpleaños y la verdad fue que no alcancé a llegar a la clase de Drupal el sábado pasado, entonces le pido disculpa a todos los que estuvieron ahí pendientes y no pude llegar, pero bueno, esta semana no podía darlo el día de mañana, así que como no podía darlo mañana, pues pedí el permiso para que lo pudiéramos hacer hoy y no perder otra semana de este seminario tan especial de Drupal. Bueno, primero permítame transmitirles un mensaje especial de parte de Dios, decirles a todos los que me están escuchando en este momento que Dios tiene planes maravillosos, que Dios tiene planes espectaculares para la vida de cada uno de ustedes, que Dios lo que quiere es tener una relación con ustedes, que Jesucristo precisamente vino al mundo a relacionarse con nosotros. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Así que Dios no mandó a Jesús al mundo a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Así que todos los que quieren acercarse a Jesús, las puertas de Jesús siempre estarán abiertos. De hecho, Jesús siempre está tocando al corazón de todos ustedes, esperando que ustedes puedan abrir esa puerta del corazón y que le den tan solo una posibilidad de que Jesús pueda entrar en esos corazones y transformar esos corazones y cambiar de pronto los corazones que tenemos de piedra en unos corazones que sean de carne, sensibles a la voz de Dios. Yo creo que Dios es la solución, Dios es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos para la solución de todos nuestros problemas. Sin Dios veo que las cosas son muy difíciles y la verdad es que no les estoy hablando de una religión, les estoy hablando de vida. Cristo no vino a mostrarnos una religión, Cristo vino a mostrarnos vida, vino a traernos vida y vida en abundancia. Así que para que estos 17 amigos que están conectados en este momentico ahí, les tengo una buena noticia. Dios los ama apasionadamente, está enamorado de ustedes, quiere cambiar sus vidas, quiere darle lo mejor a ustedes. Si de pronto alguna religión, alguna iglesia acabó con su fe, yo vengo a decirles: tiempo de reavivar la fe, de voltear a mirar para el cielo, que arriba de las nubes, aunque las nubes sean grises, arriba de las nubes el cielo sigue siendo siempre azul y Dios siempre está ya mirándolos con ojos de amor y de bondad para todos ustedes. Bueno, entonces, mis queridos amigos, sean bienvenidos a esta clase 7 del seminario de Drupal con el patrocinio de Plus. Soluciones tutorialesvirtuales.com y cesarcancino.com. Entonces espero que me estén escuchando todos me están escuchando bien y vamos entonces a dar inicio de la clase del día de hoy. Repórtenme nuevamente que me están escuchando bien porque Peralta me dice por ahí que tiene problemas de que se le corta el sonido. A mí se me está cortando, sí, todo bien. Yo escucho perfecto, full, todo bien. Bueno, qué raro que se les esté cortando a algunos. Bueno, voy a hablar un poco más despacio, a ver, sonido bien. Video, ¿cómo están viendo el video? También repórtenme si el video está bien. Repórtenme cómo va el video, por favor. Ok, ya bien dice Peralta y repórtenme cómo está el video. De pronto cuando se les corte, de pronto puede ser que se saturó el canal, entonces les recomendaría que de pronto recarguen y vuelven a darle play. Recuerden que en el navegadorcito, en la ventanita del reproductor, en la ventanita del reproductor ustedes pueden dar FS y se les ve a pantalla completa y van a ver muy bien entonces. No, el sonido si se te está cortando a 0904 es porque tienes un problema de ancho de banda o algo, porque veo que todos los otros están trabajando perfecto y están viendo bien. Bueno, entonces vamos a empezar entonces con la clase. Déjenme, yo cierro esta ventana. Y vámonos entonces aquí desde la página de tutorialesvirtuales.com. Quiero invitarlos a todos ustedes, mis queridos amigos oyentes de Capa 8, que un señor llamado Alirio Argüello, que se ha especializado en lo que tiene que ver con SEO SEM, pues de verdad que ha estudiado muchísimo este tema y ha llegado a llevar
unos sitios a tener posicionamiento orgánico de manera muy particular en Google, pues está dictando un curso que me parece que no es caro absolutamente para nada. Es un curso de 8 días simplemente, una hora diaria que va a dar, y va a dar todas las estrategias y claves para SEO SEM. Entonces, a todos los que quieran estar ahí, todos los que quieran estar en ese seminario, simplemente aquí pueden entrar a la página de tutorialesvirtuales.com, y entonces ahí van a poder ver la noticia que tengo, y van a poder ir al sitio de SEO SEM Profesional, SEO SEM Profesional, como lo pueden ver aquí, y ahí se van a poder inscribir al curso que empieza el próximo lunes. Así que no pierdan de pronto demasiado tiempo pensándolo, aprovechen esto, porque de verdad que todo buen máster creo que debería tener estos conceptos muy claros, porque muchas veces una de las cosas para que lo contratan a uno como buen máster es cómo podemos tener un mejor posicionamiento de estos proyectos en Google, que es, digamos, el mejor buscador que hay, o el primer buscador que utiliza la gente para hacer sus búsquedas. De todas maneras, también dará tips para lo que tiene que ver con Bing y Yahoo, así que ahí les dejo esa opción para los que quieran tomar este curso, que de verdad me parece que está supremamente digamos que completo, pero aparte de estar completo me parece que es económico. Entonces, bueno, ahí pueden entonces tenerlo, el curso de SEO SEM, para los que quieran profundizar en este tema. Listo. Estamos acá entonces en el seminario Drupal. Vamos a arrancar con nuestra pantalla, lo que habíamos hecho hace 8 días que tenemos acá. Habíamos creado entonces un menú para trabajar con nuestro proyecto en Drupal. Entonces, digamos que como habíamos trabajado para nuestro proyecto en Drupal, habíamos creado ya lo que tiene que ver con el hook menú, y empezamos a hacer trabajos con el hook menú, como trabajaba el hook menú. Bueno, antes de seguir con esto, hace 8 días nos encontramos con algo bien interesante, y nosotros vimos el hook permission. Lo habíamos hace 8 días, no en la clase pasada, y en la clase antepasada habíamos visto el hook permission, y habíamos quedado en algo que me parece interesante que analicemos ahora, y se los voy a mostrar en este momento funcionando. A ver, voy a abrir una nueva pestaña de incógnito aquí. Abramos una nueva pestaña de incógnito aquí que se llame seminario drupal.tv. Listo, esto es un usuario no logueado, y resulta, y si ustedes recuerdan, digamos que nuestro acceso o nuestra URL, la URL que habíamos creado se llama crear proyectos. Entonces vamos a ir a esta URL simplemente desde acá. Entonces, seminariodrupal.tv crear proyectos, ahí lo tenemos ya, y inmediatamente nos va a decir acceso denegado. Bueno, vamos a suponer que hipotéticamente no tenemos el menú o el sistema de logueo en esta página, en este frontal aquí, como lo vemos en esta barra lateral, sino que vamos a decir que de alguna manera queremos que cuando sea un acceso denegado para un usuario, pues inmediatamente lo que podamos hacer sería que le mostremos el sistema de logueo al usuario, y que cuando se loguee pueda entrar entonces a la parte que no tenía permitido por no estar logueado. Me parece que eso es importante dentro de un proyecto, y más dentro del proyecto que vamos a hacer. No simplemente que le aparezca acceso denegado, porque si yo en este momento voy y me logueo aquí como el usuario X que tenemos, si yo me logueo acá, inmediatamente voy a entrar a mi cuenta, pero me voy a salir directamente de esta URL. Tendría que volver a entrar a esa URL. Aquí es en este caso, en este tipo de casos es donde yo digo que con Drupal no es necesario reinventar la rueda, porque ya hay muchas cosas creadas en Drupal que no necesitamos hacer un desarrollo, por ejemplo, para solucionar ese tipo de problemas. Vamos a hacer en este momento, vamos a solucionar, digamos que eso es un requerimiento que tenemos dentro de nuestro proyecto. Que ¿cuál sería el requerimiento? Si un usuario anónimo, un usuario no logueado, intenta entrar en una parte de acceso para usuarios registrados, pues inmediatamente le debe desplegar el formulario de logueo, y posteriormente logueado lo debe llevar a la página que el usuario quería visitar previamente. Creo que eso es interesante que lo analicemos. Para eso nos vamos entonces a ir a la página de drupal.org. Antes de seguir con nuestro desarrollo, quiero saber si en este momento me están copiando todos. Hola, 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 ¿me están copiando? Hola, estamos bien hasta aquí, que de pronto yo no esté hablando y la gente me esté perdiendo. Un saludo a nuestro amigo Edgardo, que llegó ahí a capa 8.
Sí, perfecto. Eso me gusta que todos me escuchen bien. Bueno, un saludo a nuestro amigo Edgardo que llegó. Saludos, mi hermano. Qué bueno tenerlo aquí por capa8.tv, autodidactas de la web. Bueno, vamos a buscar entonces un módulo. Aquí vamos a ir a Download and Extend. Me perdonan mi inglés, que mi inglés es un inglés muy paisa. Pero entonces vamos a ir a Download and Extend. Y vamos a ir a módulos. Y aquí en módulos, estando dentro de módulos, vamos a buscar un módulo que se llama Login Toboggan. Vamos a buscarlo así, creo que no se escribe así, pero vamos a buscarlo y vamos a mirar qué nos encuentra. Listo, vamos a decirle que me busque módulos y vamos a ver si lo encontramos por acá, porque la verdad no se escribe Toboggan así como está, pero por acá tiene que aparecer. Oh my god. Vamos a ver. Uh, 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 uh. Aquí está, Login Toboggan. Más que es con doble G. Aquí está, Login Toboggan. Este es el módulo que tienen que buscar. Se los voy a copiar a todos acá en la... Se los voy a copiar aquí a todos. Oh, perdón, no lo copié. ¿Qué pasa? A ver. Comencé. Ah, bueno, no copia, pero se los copio aquí. Login Toboggan. Ok, así lo buscan entonces en Drupal y entonces ya vamos a hacer algunas configuraciones sobre este módulo. Lo voy a descargar y lo voy a instalar de la misma manera como hemos instalado todos los otros módulos. Voy a copiar la dirección del enlace. Una vez copie la dirección del enlace, entonces nos vamos a los módulos y vamos entonces a instalar un nuevo módulo. Command B y vamos a instalar este módulo. Una vez que lo instalamos, vamos a activar ese módulo. Vamos a buscarlo por acá. Y entonces aquí tenemos el Login Toboggan. Listo, Login Toboggan. Bueno, ese módulo tiene otras, sirve para trabajar con rules, con el módulo rules de Drupal, pero de momento vamos a hacer una configuración. Vamos a hacer una configuración esencial del módulo Login Toboggan. Nos vamos a configuración personas. Perdón. A ver, configuración. Sistema Login Toboggan. Entonces nos vamos acá. Entonces lo primero que nos permite hacer este módulo es algunas veces dentro de nuestros proyectos nos van a pedir, por ejemplo, voy a abrir aquí, nos van a pedir que los usuarios se puedan loguear. Déjame, yo miro una cosita aquí que no... Ok. Ok. Necesito... Ok, aquí lo tenemos entonces. Bueno, que se me hizo la otra ventanita. Ah, ok, aquí está. Vamos a dejar esta aquí. Vamos a dejar esta aquí abajito para poderlas ver las dos. Listo, ok. Algunas veces nos pueden pedir que el usuario no se loguee simplemente con el nombre de usuario, sino que se loguee también con el mail, o sea, con el correo. Entonces este módulo nos da esa opción. Yo le puedo decir, aquí donde estamos viendo el módulo, yo le puedo decir que el usuario se pueda loguear con el mail o con el correo. De hecho, si yo le digo activado, se van a dar cuenta de algo. Cuando yo le diga guardar configuración, y yo le diga aquí guardar, entonces me aparece username o email, o sea, ya se puede loguear tanto con el mail como con el username. Podemos ver cómo el módulo ya nos hace inmediatamente un hook for alter, que lo vamos a ver más adelante, que lo que está haciendo es que está modificando este formulario. Por ejemplo, modificó el label de este formulario, aquí decía nombre de usuario y ya me aparece username o email. Pero la parte que me parece interesante que tenemos que tener en cuenta, bueno, lo otro es que nos permite hacer unos cambios sobre el módulo de registro, sobre la parte de registro de usuario, pero eso no es lo que me interesa aquí en este momento. Lo que me interesa es que si le vamos a presentar, aquí dice, si vamos a presentarle el formulario de acceso,
cuando sea un denied, o sea, un error 403, o sea, que Drupal denegó el acceso. Entonces vamos a decirle que simplemente activado y vamos a guardar la configuración. Con esto tan sencillo que hemos hecho, cuando yo vaya a crear proyectos, inmediatamente se me queda en la misma URL, pero ya me aparece acceso denegado y user login, o sea que me debo de loguear, y me aparece que el acceso ha sido denegado, que yo me debo por favor loguear para poder accesar a esa página. Entonces ya podemos ver que con ese sencillo cambio que hicimos, ya le dimos la opción al usuario que cuando intente entrar en un sitio que no está permitido, le muestre el formulario de logueo, y cuando nos logueemos nos vamos a ir a la URL que de antemano necesitábamos. Déjeme, yo recuerdo que no recuerdo cómo se llama el usuario que nosotros habíamos creado. No hemos creado ningún usuario. Bueno, vamos a crear un usuario normalito. Nombre de usuario, por ejemplo, user1. Con dirección de correo user arroba, por ejemplo, prueba.com para que nos logueemos ahorita con ese usuario. Y vamos a meter cualquier password ahí. Listo. Y le decimos que eso es un usuario registrado lo que vamos a crear. Entonces ya hemos creado un usuario al que llamamos user1. Déjeme, yo miro una cosita aquí. Entonces hemos creado un user1 cuyo email era prueba arroba, user1 arroba prueba.com. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es aquí loguearnos con ese usuario user1 y vamos a meter el password que dijimos. Yo le digo iniciar sesión. Inmediatamente, como pueden ver, después de iniciar sesión me llevó a la página que nosotros queríamos ver de antemano, que se llama crear proyecto. Esa página se llama crear proyecto, y acuerde que hice prueba de menú porque el callback del menú que nosotros habíamos creado simplemente lo que hace es retornar una prueba de menú. Listo. Me copiaron, entendieron hasta aquí lo que simplemente hicimos como parte de nuestro proyecto. ¿Estamos claros hasta acá o tienen alguna duda en el momento? Pues a ver si estamos claros. Doy un minuto mientras les llega el sonido y me responden aquí a través del chat de capa8.tv. Si dice Edgardo, dice que todo bien. Sí, se entiende, perfecto, muy bien, o sea, les quedó claro entonces. Vale, perfecto. Full, ok. Vamos entonces a seguir conociendo algunas cosas todavía del hook menú que nos hace falta. Dentro de este hook menú nos está haciendo falta algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo necesito, por ejemplo, necesito llamar a una función? En PHP se llama función, vamos a llamarla función porque aquí no estamos trabajando con programación orientada a objetos donde sería un método, pero digamos que vamos a llamar a una función y que a esa función necesitamos pasarle un parámetro. Digamos que necesitamos pasar un parámetro a través de la URL, por ejemplo, un caso bien hipotético, el siguiente. Resulta que cuando yo vaya aquí a mi cuenta, yo voy a poder ver mi cuenta, pero si yo voy a editar mi cuenta, se dan cuenta que en la parte, perdonen la redundancia, en la parte inferior o en la barra aquí, en la barra de tareas abajo, o mejor dicho aquí la URL, se dan cuenta que cuando yo voy a editar esta cuenta, inmediatamente me aparece el user, el UID del usuario y una partecita que se llama edit. Eso quiere decir que en otro usuario, por ejemplo en el user que tengo acá en este caso, en este usuario, si yo voy a este usuario y le doy editar, pues nos damos cuenta de que aquí estamos editando el user 1, por ejemplo. Entonces quiere decir que esto es un argumento que yo le estoy pasando a esa URL que estoy visitando, y dependiendo de este argumento o de esta variable que yo les paso acá, él me muestra unos datos o me muestra esos datos. Eso es necesario muchas veces hacerlo, y para eso el hook menú nos permite hacer un trabajo bien interesante sobre eso. Vamos a ver entonces cómo trabaja. Volvámonos acá. Estamos aquí, volvámonos a esta página. Entonces volvemos nuevamente sobre crear proyectos, que es donde estamos, y vamos a hacer lo siguiente. Simplemente lo que vamos a hacer es pasarle un parámetro a esta función que tenemos acá directamente desde el menú, y lo vamos a pasar como argumento a esta función que tenemos acá. Digamos que vamos a pasar un nombre. Le vamos a pasar un nombre a esta función. Entonces simplemente, y nosotros podemos
en la URL, en el menú que nosotros estamos armando en la URL, nosotros podemos decidir en qué parte de la URL va a estar creado ese argumento que nosotros vamos a pasar. Entonces, en ese orden de ideas sería muy sencillo hacer lo siguiente. Simplemente decimos dónde va a ir el argumento. Por ejemplo, aquí va a ir el argumento, ponemos el símbolo de porcentaje. Con eso ya estamos creando entonces un argumento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le estamos diciendo a Drupal es que después de esta URL del base path, que sería este, más la URL, y seguido del slash, todo lo que venga aquí va a ser el argumento que yo le voy a pasar a esa función. De esta manera yo no necesito simplemente pasarle datos a una función de tipo de manera get o de manera post. No, lo puedo hacer trabajando a través de la URL como si estuviera trabajando en un framework tipo CodeIgniter. Si ustedes recuerdan CodeIgniter o muchos de esos frameworks, este sería el base path, este sería el controlador, luego del controlador viene el método y luego del método vendrían todos los parámetros que yo le quiera pasar a ese método. En este caso simplemente sería el base path, este sería nuestro controlador método o la función a la que le queremos pasar el parámetro, y aquí vendría los parámetros que queramos pasar. Por ejemplo, si queremos pasar varios parámetros, entonces simplemente haríamos lo siguiente. Haríamos acá tanto porcentaje, y hago nuevamente porcentaje. Entonces eso quiere decir que yo le estoy pasando a esa función dos parámetros. Entonces, en ese orden de ideas vamos a pasarle un simple parámetro para que hagamos una prueba. Aquí, como lo estamos viendo entonces en este momento, me está haciendo falta un simple detalle aquí, que sería pasarle el argumento a esta función. Entonces simplemente creamos un nuevo key value a este array que nosotros estamos creando, que se va a llamar page arguments, así como suena, page arguments. ¿Listo? Y en ese page argument simplemente le decimos array uno. Listo. Ahora vamos a entender qué es lo que estoy haciendo acá. Listo. Lo que estoy haciendo aquí en este caso, en este momento, digamos tan interesante aquí en el hook menú, es que le estoy diciendo este de acá. Cuando nosotros estamos trabajando con menús, quiero explicarle lo siguiente. Yo puedo accesar en cualquier momento a una URL utilizando una función arg, o la función, digamos, argumento como tal. Este que está en esta primera posición siempre va a ser, el argumento empieza desde el índice 0, entonces sería el argumento 0. Después de ese slash viene el argumento 1 y así sucesivamente hasta el argumento n, los argumentos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba aquí, como estos cambios. Recuerden que para que estos cambios tengan acción o funcionen, necesitamos ejecutar un flux caché de Drupal. Vamos a dejarlo así y vamos simplemente aquí a hacer un print arg 0. Simplemente vamos a hacer esto. Vamos a hacer un print arg0. ¿Qué me debería imprimir esto acá? Esto aquí me debería imprimir crear proyectos. Eso sería lo que me imprimiría esto en este caso. Vamos a ver si es cierto. Vamos a recargar esto. Inmediatamente pueden ver que como yo hice un print, entonces aquí pueden ver que me aparece crear proyectos. Obviamente me sacó un error aquí porque me dice que falta el argumento 1. Falta un argumento, perdón, que sería exactamente este argumento que no le estoy pasando a la URL. Bueno, eso es lo de menos, todavía no estamos mirando eso. Lo que les quiero mostrar es que con arg0, con la función arg0, yo estoy inmediatamente haciendo un llamado a que me muestre cuál es la primera ruta o el primer argumento de esa URL. En este caso se llama crear proyectos. Cuando yo le diga arg1, pues iría a lo que viene después del slash. Este sería el arg1. El arg2, el arg3, el arg4 y el argn. Eso sería lo que les estoy diciendo ahí en este caso. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque si esto es de esta manera, quiere decir que
el paste arguments que le voy a pasar o los argumentos que le voy a pasar a este paste callback que estamos viendo acá, o sea, el paste arguments o los argumentos que le estoy pasando al paste callback, que en ese caso el paste callback es la llamada a esta función, tómemelos por favor del argumento 1, en este caso es este argumento. Vamos entonces a ver si esto verdaderamente funciona y vamos a decirle aquí que nos imprima print nombre. Mire que no le estoy diciendo que me imprima arg1, sino que me imprima print nombre. Vamos simplemente aquí a hacer un flux caché y vamos a ver si esto funciona. Ok, vamos a hacer un flux caché y una vez tengamos esto vamos a crear proyectos y vamos a decirle aquí Roosevelt. Perdón. Seminario Drupal, crear proyectos, Roosevelt. Inmediatamente pueden ver que aquí arriba nos ha impreso correctamente Roosevelt, que es lo que me llegó como parámetro. Yo le estoy pasando como parámetro a esa función tomando el argumento 1 de esta URL. Este sería el arg0 y este sería el arg1. Hacer esto sería lo mismo decirle imprímame nombre. Vamos a decirle aquí punto cualquier cosa ahí como para hacer un divisor y después le voy a decir print arg1, que sería exactamente sería el mismo argumento que le estoy pasando. Eso quiere decir que esto me imprimiría doble vez la palabra Roosevelt seguida de unas líneas ahí. Entonces aquí lo podemos ver, Roosevelt. Como pueden ver entonces a través de la URL yo puedo pasarle cualquier parámetro que necesite pasarle a mi función para poder hacer evaluaciones con una función específica. Hasta aquí cómo vamos. Hasta aquí como vamos, me están entendiendo bien. Carlos me dice que si lo puede ver después, claro que sí, después lo va a poder ver. Esperamos que no se los pierdan porque muchas veces las explicaciones acá hay dudas, entonces se aclaran esas dudas, pero sí lo va a poder ver después. Bueno, en Drupal la verdad, en Drupal funciona echo, claro que sí. Anon 1263 dice que si funciona la función, que si echo funciona. Pero Drupal como tal siempre trabaja con print, no trabaja con echo. O sea, ya me acostumbré a trabajar con print porque todo en Drupal es con print. O sea, todo lo que necesitas hacer de lado. Bueno, esto que estoy haciendo acá, recuerde que yo nunca hago un print en una función. Esto en realidad no va a existir nunca. Yo no voy a hacer un print en una función. Yo siempre devuelvo algo de la función. Aquí simplemente hice unos prints para mostrarle que funciona. Pero como pueden ver, se imprimen por acá arriba fuera del temeado, fuera de Drupal como tal. Lo estoy imprimiendo fuera de Drupal. Simplemente es para mostrar que está funcionando como si estuviera haciendo un debug del código, pero eso no es correcto hacerlo. Pero con Drupal se trabaja es con print. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o hasta aquí está muy bien lo que vamos explicando en este momento del hook menú? ¿Están claros hasta acá? Es importante que estén claros en esta parte. Les doy 2 minutos. Todo bien, listo, algo más. Listo, vamos bien. Perfecto, listo. Listo, sí, Drupal trabaja el modelo de MVC. Drupal es un framework, separa, digamos que tiene características del modelo MVC, porque él separa la parte de lógica del programa, la parte visual obviamente porque trabaja con temeado y obviamente él tiene un ORM para lo que tiene que ver con consulta a base de datos, así que podemos decir de una u otra manera que sí trabaja bajo el principio de MVC, pero tal cual como lo tiene un KPHP o como lo tiene un CodeIgniter o como lo tiene un Symfony, no. Pero vamos, digamos que en base a lo que significa el modelo MVC, que simplemente es Model, Views y Controller, digamos que sí lo hace así, porque él separa la lógica, separa la data y separa las vistas o separa la parte de temeado. Bueno, sigamos entonces aquí sigamos aquí entonces. Vamos entonces en este orden de ideas, creo que ya hemos entendido el hub menú.
a la perfección. Digamos que ya con esto que tenemos aquí el home menú podemos trabajar, podemos crear nuestros menús. Ahorita entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer para este proyecto, según habíamos analizado anteriormente, necesitamos hacer un formulario o un sistema de formulario, presentarle al usuario un formulario que nos permita que el usuario pueda crear proyectos. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para eso, entonces, nosotros tenemos que crear un formulario. En Drupal no tenemos la posibilidad de crear formularios vía HTML como se crea convencionalmente en un proyecto web que uno hace un formulario HTML. Digamos que en Drupal, para que las cosas funcionen adecuadamente como Drupal exige que se trabajen con la seguridad que tiene Drupal a nivel de formulario, a nivel de ataques XSS y todo el cuento, pues es necesario entonces que bueno, ahí está nuestro amigo Edgardo pidiendo una solicitud. Bueno, entonces en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es utilizar el Form API, o sea, vamos a utilizar el API para formularios, vamos a crear el formulario que necesitamos, pero vamos a crear el Form API y vamos a desplegar un formulario creando el API de Drupal para crear formularios. Vamos entonces manos a la obra, voy a borrar esto que habíamos hecho anteriormente que no necesitábamos. Vamos a borrarlo, vamos a borrar todo esto. Listo. Y vamos aquí a borrar este argumento que no vamos a necesitar pasarle ningún argumento. Y vamos a quitar esto, ya no vamos a ir a capa 8 project prueba, sino que vamos a ir a capa 8 project. Entonces podemos decirle create project. ¿Listo? Entonces, digamos que esta va a ser la función a la que vamos a llamar. Entonces vamos a crear esta función como ya lo habíamos hecho anteriormente. Function. Listo. Ok. Listo. Entonces aquí estamos. Esta es la función a la que vamos a pasar. Como no le estamos pasando ningún argumento, no vamos a pasar ningún argumento de momento. Simplemente decirle que cuando vayan a crear proyecto, lo que vamos a hacer es llamar una función que se llama capa 8 project. Pero aquí viene un caso diferente. Aquí vamos a empezar a trabajar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque como vamos a crear un formulario, en este momento lo que necesitamos es crear un formulario, entonces el page callback no es este. Voy a eliminar un momentico este. Y el page callback va a ser que vamos a llamar a una función de Drupal que ya existe. Y esa función de Drupal se llama Drupal get form. ¿Listo? Esa función de Drupal se llama simplemente Drupal get form. Y lo que va a hacer esta función de Drupal es devolvernos un formulario. Pero el formulario que nos va a devolver va a depender de los argumentos que nosotros le pasemos a ese formulario. En este caso, entonces le vamos a pasar un page arguments. Y esos page arguments simplemente va a ser un array. Y lo que le voy a pasar en este array va a ser la función en la que nosotros vamos a crear ese formulario. Perdón que aquí es una coma. Entonces les explico nuevamente. Para crear un formulario vía URL, como nosotros lo vamos a crear aquí, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a llamar a vamos a crear un menú, el menú a través del hook menú, el hook menú nos crea una URL, vamos a visitar esa URL y cuando yo visito esa URL lo que él me tiene que desplegar en pantalla es un formulario. Como él me tiene que desplegar en pantalla un formulario, vamos a hacer que este menú se enlace directamente con el Form API de Drupal para crear un formulario. Para eso, ¿qué necesito hacer? Simplemente a través del page callback voy a llamar a una función de Drupal que ya existe que se llama Drupal get form y le voy a pasar como parámetro a esa función la función, perdónenme la redundancia, le voy a pasar como parámetro la función que nos va a construir el formulario. Porque yo a esa función simplemente le retorno un array que el Drupal get form me va a entender y él me va a devolver el formulario ya creado dependiendo del array que yo le pase como función en capa 8 project create project. Entonces vamos simplemente a crear esta función que están viendo acá. Bueno, ya de hecho la creamos acá. Así que aquí ya estamos listos entonces para crear nuestro formulario. Ahora, como pueden ver, es capa 8 project, create project, pero aquí necesitamos, esta función va a recibir unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros entonces que va a recibir esa función? Les voy a decir aquí rápidamente, déjenme que los estoy revisando y entonces el primer parámetro es el form, el segundo parámetro se llama form state, entonces
Simplemente hacemos acá y hacemos el form state. Listo. ¿Qué es el form? El form es lo que en el form nosotros simplemente vamos a crear un array donde en ese array vamos a crear un formulario, le vamos a decir, a través de ese array le vamos a decir, mire, créenos un campo así, créenos un campo así, créenos un campo de esta manera, créenos un campo de esta otra manera. Entonces ahí vamos creando los campos. El form state son los datos que va a contener ese formulario cuando nosotros hagamos un submit o cuando hagamos una validación de ese formulario, que aquí podemos hacer validaciones de todo lo que se nos ocurra, podemos hacer aquí en Drupal. Entonces vamos a dejarlo en este momentico hasta ahí. Más adelante vamos a entender un poquito más el concepto. En este momento, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los campos que yo puedo crear con el Form API? Bueno, simplemente podemos ir aquí al API de Drupal, vámonos a ir aquí al, perdón, vamos a ir aquí a, Dios mío, ¿qué se me hizo? ¿Lo cerré? Bueno, creo que lo cerré. Archivo, nueva pestaña. Bueno, miremosla desde aquí. Vamos a ir al form, perdón, api.drupal.org. Inmediatamente aquí nos habla sobre el form API. Aquí lo podemos, form generation. Entonces lo abrimos. Y aquí podemos ver entonces el API de Drupal, cómo trabaja y nos dice una cantidad de cosas que tiene el API de Drupal. Aquí lo podemos ver. Es un API completamente, es mejor dicho, es muy completo, pero como para que nos ubiquemos un poquito más, yo les voy a recomendar, por acá lo debo tener, déjenme yo lo miro. ¿Dónde lo tengo? Documentos, libros, Drupal, ok. Y aquí lo tengo. Voy a abrirlo y voy a llevarlo aquí para que ustedes lo puedan ver en pantalla. Que ustedes lo puedan ver en pantalla. Este libro es esencial que lo tenga todo desarrollador en Drupal. Todo desarrollador en Drupal es esencial que tenga este libro. Esta es la tercera edición de Drupal, de Drupal Development, o sea, Drupal para desarrolladores, la versión 7 de Drupal. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con el Form API, acá lo vemos. Y en el Form API pues le van a explicar todo lo que hace el Form API, cómo trabaja el Form API, por qué tiene tokens el Form API, cómo empezar a construir formularios a través del Form API. Y lo interesante es que en esta parte por aquí inferior nos va a decir cuáles son los campos. Por acá vemos, déjeme yo miro un poquito más hacia acá y nos vamos a dar cuenta, aquí está. Como pueden ver es largo el capítulo, pero entonces aquí podemos ver las propiedades y qué podemos hacer con cada uno de ellos. Aquí podemos ver las propiedades del API como tal. Y aquí podemos ver los campos que nosotros podemos crear, un test field, podemos crear un campo de password, podemos crear un password con confirmación, podemos crear un text area, los selects, podemos crear los radiobotones, los checkbox, valores, campos ocultos, campos de fecha, podemos crear inmediatamente, podemos crear campos wake, campos para subir archivos, como pueden ver aquí, campos de tipo field set, campos submit, botones con imágenes, items, bueno, hemos creado una cantidad de cosas y aparte de eso, a través de los formularios, Drupal ya viene para trabajar directamente con Ajax, así que no necesitamos hacer nada de programación, digámoslo entre comillas, para enviar ese formulario, por ejemplo, vía Ajax. Vamos a hacer un ejemplo cómo mandar ese formulario vía Ajax también, pero en el momento simplemente vamos a crear nuestro formulario. Vamos a ver si nos da el tiempo para terminar. No, en español no está, Tomás. Libros de Drupal
especiales de desarrollo. Bueno, conozco los de Forcontu que están en español, pero no son tan profesionales como este libro. Este libro es mejor dicho, digamos que este libro es el consultor número uno que tiene que tener todo desarrollador de Drupal, tanto para Drupal 7 como para Drupal 6. La segunda edición es para Drupal 6, la tercera edición es para Drupal 7. Todo lo tienen que conseguir. Listo, perfecto. En este orden de ideas, entonces vámonos a crear como les dije anteriormente, vamos a crear entonces nuestro formulario como tal. Bueno, ¿qué necesitamos en nuestro formulario? Yo creo que nuestro formulario está muy fácil de crear. Simplemente vamos a abrir el modelado de base de datos que habíamos hecho con anterioridad. Vamos a abrirlo. Ok, aquí está. Vamos a correrlo un poquitico para que todos lo podamos ver. Aquí está el modelado. Perfecto. Entonces tenemos los proyectos. ¿Qué necesitamos entonces en el proyecto? En el proyecto necesitamos simplemente un ID, un campo de ID. Ah, bueno, este no hace parte del formulario. Necesitamos qué usuario creó ese proyecto. Este tampoco necesitamos ponerlo dentro del formulario. Ya les voy a explicar por qué no es necesario ponerlo entre el formulario. Si vamos a necesitar cuál va a ser el nombre de ese formulario. Si vamos a necesitar una descripción y digamos que el data time tampoco. Entonces quiere decir que digamos, podemos decir en teoría que solo ese formulario va a necesitar dos campos. ¿Cómo va a ser el nombre de ese proyecto y cuál va a ser la descripción que va a tener ese proyecto? Hipotéticamente solo vamos a necesitar dos campos, entonces vamos a crear esos dos campos. Vamos simplemente entonces a crear un form, vamos a crear un array de ese formulario y vamos a crear, por ejemplo, el primer campo para ese formulario. ¿Cómo se va a llamar ese formulario? El primer campito que va a tener ese formulario, pues vamos a llamarlo simplemente name, que es cómo se va a llamar ese proyecto, name de project, por ejemplo, y le vamos a decir a esto que esto es un array. Listo. Entonces, lo primero es que voy a crear un formulario cuyo primer key va a ser el array, va a ser, perdón, name, y que ese array que estoy creando va a tener otro array, o sea que eso es un array multidimensional, y entonces vamos a empezar a tener algunos detalles. Por ejemplo, title. ¿Cuál va a ser el título que va a aparecer? En este caso sería como el label. Entonces recuerden la función T, vamos a dejarlo con la función T, y entonces nombre del proyecto, por ejemplo. Recuerden la función T que hacía, que es la función de hacer traducción en Drupal. Entonces todo lo que tiene que ver con texto lo vamos a crear a través de la función T para que después nos sea a través de traducción podamos hacer traducción a eso. Luego nos va a decir qué más necesita. Necesitamos el type. O sea, ¿qué quiere decir? Que este campo de formulario es de qué tipo. Entonces le vamos a decir que es de tipo text field. Es de tipo text field. Lo otro que podríamos decirle es algunos detalles. Por ejemplo, qué tamaño va a tener ese campo, el CISE, el tamaño del campo, pero esto lo podemos modificar por CSS, así que no hay mucho problema. Lo otro que podríamos pasarle de una vez como atributo sería cuál sería el max len, o sea, la cantidad de caracteres que van a caber ahí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ese, que sería max eh, length, listo. Vamos a decirle que no van a poder meter, por ejemplo, más de 200 caracteres ahí. Ejemplo, no creo que se necesite más de 200 caracteres para un nombre. Vamos a dejarlo así. Y digamos que hay un campo importante que deberíamos, un atributo importante que es el required. Aquí lo vamos a ver, required, que le vamos a decir que ese campo es un campo requerido. O sea, ya con esto estamos haciendo una validación. Recordemos que en PHP es importante poner el true false, ponerlo en mayúscula como convención de PHP 5. Entonces vamos a dejarlo así. Recuerden que el require simplemente hace campo, ya le vamos a decir que es requerido, no necesitamos hacer más nada. Y creo que con esto estamos entonces listos. Ya no necesitamos más nada en este caso. Y vamos a crear otro campo de formulario que va a ser el form. ¿Sí? Y lo vamos a llamar description. Va a ser también, va a ir a un array. Listo. También, ¿qué va a tener? Va a tener un título. El título le vamos a poner, por ejemplo, descripción del proyecto. ¿Sí? Ok.
le vamos a decir el type. Entonces este type creo que debería ser un campo de tipo, creo que debería ser un campo eh, de tipo text area. Entonces voy a copiar por acá el text area, por acá lo debo tener, déjeme yo lo copio para no ir a cometer un error. Ok, entonces aquí está. Vamos a ver si se deja copiar por acá. Ok, entonces simplemente de tipo text area. Eso es lo único que estoy diciéndole en este momento. Lo otro es que puedo decirle de cuántas columnas va a ser de una vez. Igual como si estuviéramos creándolo, digamos que es igual como si lo estuviéramos creando en HTML. Entonces vamos a decirle por decir que columnas van a ser 30. Pues es simplemente un ejemplo. Lo otro que le puedo decir es de cuántas rows va a ser, o sea, cuántas filas. Entonces le podemos decir que va a ser de 5 filitas. Ok. ¿Qué más le podemos decir? Le podemos decir también si es required. Required. Le podemos decir true. Listo. ¿Qué más podemos decirle? Lo otro que podemos hacer es si ese text area va a ser si se hable, le podemos decir automáticamente aquí, él nos activa ya el sistema de que elimina las barras que hacen que los text areas se vuelvan para el usuario, que les pueden cambiar el tamaño. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a poner la prueba aquí y vamos a hacer las dos diferentes pruebas. Entonces, si se hable, le vamos a decir false y ya vamos a ver entonces la diferencia de esto. Entonces coma aquí y yo creo que con esto tenemos nuestro formulario listo. Vamos a mirar, entonces aquí le decimos return form. Ok, no creo que necesito ahorita más nada aquí, creo que no necesito más nada. Pero que me equivoqué, resizable, vale, listo. Vamos a ver entonces si esto funciona. Vamos a hacer, y que se me hizo la ventana. Archivo. No sé qué me hizo la. Ok, aquí está. Listo, aquí la tengo. Vale, entonces vamos a hacer aquí un flux caché. Hacer un flux caché aquí. Creo que ya se hizo el flux caché, entonces vamos a crear proyectos. Debo tener un error por acá en el código. Vamos a analizar que debo tener un error en el código. Description. Ok, estoy buscando cuál puede ser el error. Desfiel. Descripción del proyecto, Tesarea. A ver cuál es el error que nos dio. Aquí, este. Tipo de operando. Tipo de operando. Ok, vamos a buscar ese tipo de operando por acá. Type test area. Bueno, puede ser que me haya equivocado por aquí escribiendo. Ya, ok, este requiere de acá. Me faltó el numeral. Listo, ok. Faltó el numeral. Aquí la coma, bueno, aquí me dice Ariel que la coma en true no va. Bueno, puede ir o no puede ir, no hay problema por eso. En realidad el error no es ese. Vamos a verificar entonces nuevamente aquí. Vamos a recargar. Y listo, ahí tenemos entonces nuestro formulario. Entonces, como podemos ver, el error era este, que no le puse. Recuerde que todos los parámetros que le pasemos a ese formulario deben de ir con el signo de número anteponiendo al type o al atributo que le estamos pasando. Entonces, lo que me faltó fue que no se lo puse aquí en required. Entonces, como podemos ver aquí, ya inmediatamente nos aparece el campo nombre del proyecto, nos aparece el campo,
nos aparece el text area que habíamos puesto anteriormente y como podemos ver nos aparece con el puntico en rojo que nos dice que este campo es requerido. Ahora nos hace falta algo interesante acá, nos hace falta el botón no lo he puesto, así que vamos a poner ese botón en este momentico y vamos a crear un form al que vamos a llamar simplemente, perdón, form submit igual array, igual también es un array. Listo. Vamos a decirle aquí y simplemente lo único que es, le vamos a pasar solo el tipo, type, submit y el otro valor que hay que pasarle sería el value. Value sería, perdón, la función t y vamos a ponerle guardar proyecto. Listo. Creo que con esto estamos entonces, creo que con esto estamos listos. Vamos a verificar si es cierto. Recargamos. Inmediatamente entonces ya aquí nos parece el botón Submit y se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta, voy a quitar este parámetro aquí que no lo necesitamos. Se van a dar cuenta que cuando yo le diga guardar proyecto, inmediatamente ya él sin yo hacerle absolutamente nada, mire que yo no hice nada, nada de validaciones. Yo le pongo guardar proyecto, inmediatamente me pone esos dos campos en rojo y ya nos saca aquí el texto donde nos dice el campo del proyecto es obligatorio, el campo del nombre del proyecto obligatorio y el campo de descripción del proyecto es obligatorio. Pueden ver que eso no lo hice yo no tuve que hacer ninguna validación, eso lo está haciendo automáticamente Drupal. Todo esto de poner estos campos en rojo y poner todo esto lo está haciendo Drupal automáticamente, eso no lo estoy haciendo yo. Entonces eso es interesante, eso lo hacemos y lo logramos entonces con el Form API. Entonces creo que hasta aquí, mis queridos amigos, porque la parte que viene, que es la parte de hacer el submit y hacer la parte de validación, que lo vamos a ver posteriormente, vamos a hacer cómo validamos un formulario y cómo hacemos un submit de un formulario, pero si abordamos en estos 10 minutos no vamos a alcanzar a ver ni la primera parte, así que no lo voy a dejar mucho. Hasta aquí, para que ustedes puedan hacer todas sus pruebas, para que ustedes busquen en el API de Drupal o busquen en el libro que les acabo de dar y pueden ustedes empezar a crear sus campos de formulario con algunos atributos que yo no he puesto aquí, algunos más y que empiecen a hacer sus pruebas y todo el cuento y de esta manera, entonces, de esta manera podamos avanzar para el próximo capítulo un poquito más. Bueno, vamos a dedicar 5 minuticos a preguntas. Vamos a dedicar 5 minutos a preguntas. 5 minutos a preguntas. Bueno, que me pregunta por aquí. Mi hermano, y la aplicación del CSS. No le entiendo la aplicación del CSS. ¿Qué me quiere decir Tomás Colombia con la aplicación del CSS? Ah, que si los mensajes de error se pueden personalizar, claro. Esos mensajes de error se pueden personalizar sin ningún problema. Sin ningún problema se pueden personalizar. Si se puede, me pregunta Henry Moreno si se puede programar con OOP, o sea, programación orientada a objetos con Drupal. Utilizando el API de Drupal no, digamos que utilizando el API de Drupal prácticamente no, pero tú sí puedes crear un módulo, por ejemplo aquí podríamos crear un módulo donde nosotros hagamos nuestras clases y dentro de las clases creemos nuestros métodos y aquí hagamos un include de esa clase y llamemos a los métodos de esas clases como si estuviéramos trabajando con clase, sí se podría hacer, o sea, nosotros dentro de nuestros proyectos digámosle que podríamos aplicarle programación orientada a objetos, lo que quiero decirles es que el framework de Drupal, el core de Drupal como tal, no está enfocado a objetos.
Los demás campos del formulario como quien creó el proyecto, no, eso es precisamente, no es necesario hacerlo, les voy a explicar en la próxima clase, no es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque se supone que si yo guardo, en el momento de que yo le diga guardar proyecto, se supone que él inmediatamente debe saber cuál es el usuario que está logueado e inmediatamente le asigne ese proyecto al usuario que lo creó, al usuario que está logueado. Por lo tanto, yo no voy a poner un campo para que él busque su mismo nombre, busque un usuario quien diga que creó el proyecto. Por eso es que no tenemos ese campo de crear proyecto. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Usar JavaScript sería conveniente? Sí, sería conveniente, es interesante y hay módulos ya que nos hacen, por ejemplo, toda la validación del formulario utilizando JavaScript sin nosotros hacer absolutamente nada. También lo podemos tocar en la próxima clase. Para lo que estoy haciendo, no, Cristian Gámez, no hay un módulo para eso. No hay un módulo para lo que estoy haciendo. Harce me pregunta que dónde podemos conseguir los libros, mi hermano, en la web, en la red, en la red. Pues yo diría que no. A ver, yo veo la programación orientada a objetos en el hecho, bueno, o sea, yo quiero decirles que Drupal es un proyecto muy bien hecho. El hecho de que no esté enfocado a programación orientada a objetos, sino más bien en programación estructurada, no quiere decir que esté mal hecho y que tenga algún inconveniente. O sea, absolutamente para nada, porque ellos tienen todo su código supremamente bien organizado en cada uno de sus archivos. Simplemente que no se utiliza la sintaxis de programación orientada a objetos. O sea, es simplemente eso, pero que yo le vea una desventaja al hacerlo, bueno, no creo que tenga una desventaja. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, o sea, me dice Javier, bueno, primero que todo, gracias a ustedes, a los usuarios por estar ahí conectados con capa8.tv en estas clases de Drupal. Para mí es un placer estar con ustedes, como lo dije en un principio, pero sí, Drupal es un framework, uf, es supremamente agresivo y como les digo, lo que hemos visto no es absolutamente nada, lo que hemos visto prácticamente no es nada. Entonces, apenas digamos que estamos empezando. Como pueden ver, cómo podemos crear ahí los formularios sin utilizar HTML ni nada, sino el mismo framework. Y obviamente, mira, lo que tiene este formulario de diferente, por ejemplo, es lo siguiente. Ya les voy a poner los libros. Ya les voy a poner, por ejemplo, el nombre de los libros, pero algo interesante que tiene este formulario. Este formulario tiene algo característico que si un usuario, por ejemplo, quisiera copiarlo y enviar los datos vía post a esta URL, estos mismos datos que nosotros estamos teniendo desde este formulario, enviarlos vía post a esta URL, no les va a funcionar. O sea, no, Drupal no va a reconocer esos datos que se envían. ¿Por qué? Porque Drupal inmediatamente tiene un sistema de anti-hacking, digámoslo de esa manera, que nos crea una cantidad de variables de sesión sin nosotros haberlas creado, sino que Drupal lo hace automáticamente y hace que se utilicen unos tokens, unas claves específicas para cada formulario. Y si el formulario no tiene esos datos, en el momento que se renderiza se crean esos tokens y si en el momento de mandarlo esos tokens no existen en el formulario, entonces esos datos no son aceptados por Drupal. Y como ustedes pueden ver, nosotros no estamos creando absolutamente nada de eso. Eso lo está haciendo Drupal automáticamente. Bueno, Harce, yo no puedo hablar de ese proyecto, mi hermano, porque yo tengo un contrato de confidencialidad con ese proyecto, así que no puedo hablar absolutamente nada de ese proyecto. Nada, no puedo hablar nada de él. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Otra pregunta. Tenemos todavía 5 minutos. Ah, bueno, mostrarlo, sí, claro, pues yo los invito a todos a conocerlo y aparte de que lo conozcan, y aparte que lo conozcan, pues los voy a invitar a que lo utilicen. En Colombia se llama Bubey.co, se llama el proyecto en Colombia, es un sistema de anuncios clasificados
muy bueno donde ustedes pueden utilizar de manera libre todo el sistema. O sea, de manera libre pueden publicar cuantas veces quieran, pueden publicar todo lo que quieran, pueden vender todo lo que quieran, comprar todo lo que quieran a través del sitio y no van a tener que pagar absolutamente ninguna comisión. En este momento está para Colombia a través de bubey.co, que se los voy a apuntar acá. Bubey.co, y para Venezuela se llama bubey.com.be, ¿sí? Entonces pues ahí lo tienen, ahí lo pueden utilizar, aprovechenlo, compártanlo por Facebook, que Bubey pueda crecer y de una u otra manera lo puedan conocer como un buen producto de sistema de clasificados de manera libre, así que vendan y compren sin pagar, como mejor dicho, yo no les voy a cobrar nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, más preguntas tienen por ahí. Listo, los nombres de los libros. Les voy a decir los nombres de los libros. Eh, les voy a decir los nombres de los libros. Aquí están. Los voy a dejar un momentico en pantalla para que los miren. O sea, aquí están. Los voy a dejar un ratico en pantalla. Entonces, aquí está. El primero se llama Drupal 7 Development tercera edición. Eso es un libro que hay que tener. Está un libro para aquellos que están iniciando Drupal. Aquí lo podemos ver. Es el libro de Drupal 7 para beginners, o sea, para los que están empezando. Pero en Drupal 6 sí hay un poco que es Drupal 6 JavaScript jQuery, Drupal 6 para hacer lo que tiene que ver con SEO. En Drupal 6 está para hacer una social networking, o sea, para hacer una red social. En Drupal 6 para temas. Pero todo lo que aprendan para Drupal 6 de una u otra manera, mis queridos amigos, les va a servir para Drupal 7. Así que pueden tener los dos libros de Drupal 6, Drupal 7, y cuando se necesiten hacer los ajustes para Drupal 7, pues se harán. No, no les puedo decir absolutamente como les digo. Mis queridos amigos me perdonan. Simplemente les doy el nombre, que es el proyecto para el cual trabajo. Ha sido una gran bendición ese proyecto para el cual estoy trabajando, pero no les puedo dar ningún dato porque tengo, como les digo, un contrato de confidencialidad con ellos, así que no puedo darles absolutamente ningún dato sobre ese proyecto. Eh, ¿Alguna otra pregunta? 2 minutos y nos vamos. 2 minutos, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro, o sea, y como les digo a todos, muchachos, simplemente utilícenlo. Utilícenlo y jueguen con él y úsenlo, por ejemplo, para promocionar lo que ustedes hacen. Si ustedes prestan servicios de servicio web, háganle, úsenlo, después proyectenlo a través de Facebook y ayúdenos a levantarlo y a que todo el mundo lo conozca. Listo, mis queridos amigos, entonces sí, se pueden descargar los videos. Este video de Drupal, de la clase 7 de Drupal, lo tendrán para el día de mañana montado tanto en Capa 8 TV como en tutorialesvirtuales.com. Recuérdese, mis queridos amigos, que no hay clase mañana de Drupal, por eso la dimos en el día de hoy, así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, mis queridos amigos. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Fue un placer haber compartido con ustedes y no olviden repasar ese primer mensaje que les di ahí al principio. No se les olvide repasarlo, vuelvan a escuchar el video y repásenlo, que yo sé que ahí hay cosas interesantes para ustedes. Decirles nuevamente que Dios los ama y que está ahí a la puerta de su corazón tocando, esperando que ustedes simplemente abran ese corazón y Él va a entrar y va a llenar sus vidas de, mejor dicho, de lo que jamás han pensado que pueden tener. Y eso solamente lo puede dar Dios. Así que muchas bendiciones, mis hermanos, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.